El Evangelio o las buenas noticias de Jesucristo es que Dios el Padre, quien es santo y justo en todos sus caminos, está airado en contra de los pecadores y castigará el pecado. El hombre, quien es rebelde al gobierno de Dios, está separado del amor de Dios y está en peligro de una condenación eterna y angustiante a manos de Dios. Pero Dios, que también es rico en misericordia, por su gran amor, envió a su Hijo eterno nacido de la Virgen María a morir en rescate y como sustituto por los pecados de un pueblo rebelde. Y ahora, por medio de la obediencia perfecta del Hijo de Dios y de su muerte voluntaria en la cruz como pago por nuestros pecados, todos los que se arrepienten y creen en Jesucristo, siguiéndolo como Señor y Salvador, serán salvos de la ira de Dios que está por venir. Serán declarados justos ante Él, tendrán vida eterna y recibirán el Espíritu de Dios como un anticipo de las glorias del cielo, en donde estarán con Dios mismo. Este es nuestro gran evangelio, ¿no? Un resumen desde Génesis hasta Apocalipsis. Es el evangelio que tenemos que compartir a los demás. Todos nosotros, como cristianos profesantes, estamos llamados a ser ¿qué? Comentaristas, anunciadores de este evangelio, puro y verdadero. Por lo que debemos no solamente tomar fruto de este, sino también entregar ese fruto a los demás haciendo obra de evangelistas. Debemos decir a los no cristianos que están entre nosotros que se arrepientan de sus pecados y crean en Jesucristo. Debemos decirles que volverse a Dios no tiene como resultado una vida fácil, pero vale la pena. El perdón y satisfacción que sus almas anhelan se encuentra solo en la persona de Jesucristo. Una vida saturada por el Evangelio es una vida que salpica a los demás con las buenas noticias. Compartamos el Evangelio sin temor alguno, puesto que tendremos recompensa al ser fieles, estando siempre listos con las palabras de vida. Vamos progresando en el camino en el sexto paso. El sexto paso es: proteja el Evangelio. Para esto vamos a escudriñar las Escrituras, como nos lo decía nuestro hermano Santiago, y vamos a Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Bien, hermanos, vemos que el Nuevo Testamento nos exhorta ¿a qué? A que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Un miembro saludable de la Iglesia toma muy seriamente la responsabilidad de proteger el Evangelio de la corrupción y del abandono. Todos los miembros de iglesias cristianas deben ser cuidadosos en lo que concierne a lo que reciben como predicación ¿de qué? Del Evangelio. Acá vemos que el apóstol Juan nos advierte al decirnos que si alguno viene a nosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digamos bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Segunda de Juan 10:11, para los que toman nota. Y Pedro nos recuerda que aquellos que siguen los caminos vergonzosos de los falsos maestros causan que el camino de la verdad sea blasfemado. Segunda de Pedro 2:2. Las verdades centrales de la Escritura siempre son atacadas, lo que hace que todo cristiano esté involucrado en una guerra entre la verdad y el error, por lo cual una iglesia saludable y sus miembros pelean y protegen el Evangelio apostólico que fue entregado y preservado en las páginas de la Escritura. Cuando descuidamos la seria responsabilidad de ser diligentes para comprender y aplicar el Evangelio, lo abandonamos a la corrupción y abuso de maestros inescrupulosos y del
maligno. De ahí la importancia. Ya finalmente y como conclusión de esta característica, un miembro saludable está saturado del Evangelio. Es que en el Evangelio de Jesucristo Dios se ofrece a sí mismo por los pecadores. Es el Evangelio el que nos hace conscientes del gran amor de Dios, de nuestra depravación y necesidad de redención y de la posibilidad de gozo eterno por medio de la adoración a Dios. Este mismo Evangelio y un sano entendimiento de él es lo que crea la fuerza y la salud espiritual en los miembros de la Iglesia cristiana. Así que, saturémonos de él. Hasta acá vemos esta característica. Si algún hermano tiene algún aporte, comentario, o quiere o desea leer algún pasaje cuando sea lugar, por favor alza la mano y el micrófono se le acercará. Pasamos entonces a nuestra cuarta. La hermana. Buenos días, el Señor les bendiga. Buenos días. Yo llego a la conclusión que un miembro saludable de la Iglesia es aquel que no solo predica, sino que también obedece y también lleva testimonio para los demás. Así es, ya lo hemos visto en nuestro estudio que aprendimos a escuchar y dentro de los pasos de saber escuchar hay que aplicar. Un miembro saludable ha sido convertido genuinamente. Un miembro saludable ha sido convertido genuinamente. Advierte acerca de engañarnos con respecto a nuestro estado espiritual, por lo cual es importante conocernos a nosotros mismos, asegurándonos de poseer verdadera vida espiritual. Una persona puede llevar una vida recta moralmente, honesta, que modifica ciertos aspectos en cuanto a su actitud. Vemos que podría dejar de pronto de tomar o de fumar, y puede tener amplios conocimientos sobre las doctrinas de la Biblia, puede asistir a numerosos cultos religiosos, puede ser elocuente al expresar la palabra de Dios, en fin, puede ser capaz hasta indicar la fecha de su conversión. Y con todo esto, existe la posibilidad de que esta persona esté destinada a probar el amargo fruto de la desesperación en la muerte eterna. Muchas personas viven flotando en una lancha sin darse cuenta de que están destinadas a hundirse. Más vale que nos demos cuenta ahora de nuestra verdadera posición en este asunto y no que nos la declaren cuando ya sea demasiado tarde. Es preferible llorar ahora en vez de sollozar y lamentarnos por toda la eternidad cuando esta vida terrenal haya tocado su fin. Lo importante es asegurarnos de nuestra conversión, ¿no? Y de buscar a Dios. Un miembro saludable debe ser un creyente genuino, verdadero, que conoce la obra de la gracia de Dios en su propia alma. Conoce que la conversión es un giro radical de una vida esclavizada en búsqueda del pecado hacia una vida libre en búsqueda de adorar a Dios. La conversión es un cambio de vida tan dramático que requiere la intervención del Espíritu Santo. En la conversión el Espíritu de Dios otorga la doble gracia del arrepentimiento y la fe a los pecadores que dejan atrás sus pecados y ponen su fe en Jesucristo. Por lo tanto, la conversión no se logra mediante apariencias exteriores o prácticas religiosas, ni puede ser lograda por esfuerzos humanos, sino solamente por el poder de Dios. La Confesión Bautista de Fe de 1689, en su capítulo 10, define la conversión de la siguiente manera: aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra. Así, sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y la salvación por Jesucristo.
iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y, por su poder omnipotente, induciéndoles a lo que es bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo, pero de modo que van con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Este llamamiento eficaz proviene solamente de la gracia libre y especial de Dios, no de ninguna cosa prevista en el hombre, ni por ningún poder o instrumentalidad en la criatura, siendo el hombre en esto enteramente pasivo, al estar muerto en delitos y pecados, hasta que es vivificado y renovado por el Espíritu Santo. Es capacitado de este modo para responder a este llamamiento y para recibir la gracia ofrecida y transmitida en él, y esto por un poder no menor que el que resucitó a Cristo de los muertos. Hermanos, necesitamos examinarnos y preguntarnos si hemos recibido un cambio de corazón por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. En la primera carta de Juan nos ofrece varias evidencias que nos ayudan a saber si hemos creído salvíficamente en Cristo. Así que en un esfuerzo de conocer el estado de nuestra alma ante nuestro glorioso Dios, examinémonos con las siguientes preguntas. Hacerse preguntas es una manera muy eficaz de ver ese estado espiritual que estamos ante nuestro Dios, ¿no? Y nos debe ayudar, e inclusive podemos ver la vida espiritual que existe en un hermano, y nos ayuda pues para animarnos a proseguir a la meta, o si realmente conocemos a Dios de una forma salvífica. Por favor, vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 6 al 7. Hermano Franklin. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gracias, hermano. Bien, pregunta. ¿Caminamos en la luz o en la oscuridad? Empezamos ya nuestra investigación, ¿no? A averiguar nuestro estado de nuestra alma. En este pasaje bíblico entendemos que la luz es andar obedientemente en verdad y santidad, y tinieblas es andar desobedientemente en falsedad y pecado. Un cristiano genuino tiene por hábito andar obedientemente en la luz. Entendemos luz como verdad y santidad. Es por esto que la mejor evidencia de que se posee vida espiritual es practicar la obediencia a Dios. El carácter de una persona se manifiesta por su conducta. Este es el gran examen bíblico de que una persona es genuinamente convertida y es una pauta que no falla. El corazón de un hombre es el gobernador de su conducta. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Un corazón espiritual producirá una conducta espiritual y un corazón carnal producirá una conducta carnal. Es una regla sin excepción. Los hombres confirman el principio bíblico de que un árbol bueno da buenos frutos y de que un árbol malo da malos frutos. Mateo 12:33. Podemos pues estar seguros de que una conducta espiritual es indicio de que el corazón posee vida espiritual.
así como una mala conducta es señal de que el corazón carece de vida espiritual. Conforme es la conducta de una persona, tal es su corazón. Es una comprobación muy sencilla. Cuando alguien dice que quiere y desea servir a Dios sobre todas las cosas, pregúntese si realmente lo hace. Por el fruto se conoce el árbol. Entonces vienen una especie de subpreguntas que nos ayuda a reflexionar. ¿Qué evidencias tenemos de caminar en la luz? ¿Qué evidencias tenemos de caminar en la luz? Primera, ¿somos amigos de Cristo? Sí, o somos enemigos. Sabemos que alguien que no ha sido regenerado o no tiene vida espiritual, nace enemigo de Dios. Cuando hay esa obra regeneradora, ese llamamiento eficaz, hay vida espiritual en el corazón. Y al haber, ya lo hemos visto en salvación, ¿no? Cuando hay esa obra de gracia en nuestros corazones, venimos a ser ¿qué? Amigos de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo él mismo nos responde, ¿no? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. Juan 15, 14. Ahí reflexionamos, ¿hacemos lo que Él manda? Es un autoexamen, ¿no? Segunda pregunta, ¿amo al Redentor? ¿Sí lo ama, hermano? Bien, está lleno de salud. Es el camino más excelente. También es Cristo que nos responde, el que ama mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Juan 14, 23. Otra pregunta, ¿me entristezco? ¿Siento dolor por mi pecado? ¿Lo aborrezco y me arrepiento porque el pecado constituye una ofensa contra Dios? Es ahí cuando el salmista grita, contra ti solo he pecado. Salmo 51, 4. No es un simple remordimiento, ¿sí? Uno de pronto miente y dice, uy, no, qué embarrada, le mentí. Y ya al momento sigue mintiendo. O otros pecados, ¿no? Hay que sentir dolor por ese pecado, afligido por ese pecado porque ha pecado contra Dios que nos manda, ¿qué? A no mentir. Entonces ahí es cuando vamos a donde el hermano y dice, uy, hermano, mire lo que le dije, no es verdad. Entonces la vida que le dije que le quedaba bien, no le queda mal. Sí, o sea, eso es pedir perdón, que es dentro de la nueva naturaleza. Luchar por no ofender a Dios, porque no, es contra el Señor. Bien, cuarto, nos negamos a sí mismos. Lo veíamos, ¿no? ¿Qué es negarse a sí mismo? No hacer la voluntad de uno mismo, sino procurar que esa voluntad esté alineada a la voluntad de Dios, soberanía de Dios. Es vivir, no estar centrado en uno mismo, en ese yo interior, sino que todo gire alrededor de Cristo, para su gloria. Quinta, oramos. Es una característica de un miembro saludable que ha sido o tiene vida espiritual. Ora. Hay diferentes tipos de oración, ¿no? Hay una de corazón, otra simplemente de labios, nos lo enseñaba nuestro Señor Jesucristo también. Esta característica la veremos más adelante porque es muy importante. Lo que es la novena, dice, el miembro saludable es un guerrero de oración. Ya la escudriñaremos mejor. Otra pregunta, ¿tengo hábitos de buenas obras hechas en Dios? ¿Tengo hábitos de buenas obras? ¿Cómo serán las buenas obras hechas en Dios? Porque una persona que no ha sido regenerada, no tiene vida espiritual, puede tener buenas obras, como lo veíamos antes.
¿Cómo sería buenas obras hechas en Dios? Para la gloria de Dios. Lo veíamos negándose a sí mismo y todo lo que hagáis para el Señor. Muy bien. Otra pregunta. ¿Deseo la luz de la vida de Cristo? ¿Deseo la luz de la vida de Cristo en mí y descanso y confío en Él? Creer es confiar, ¿no? En Él. Lo veíamos hace 8 días también en la predicación. Por nada estéis afanados y angustiados. Descansamos y confiamos en Él. Vivimos con la mirada puesta en Él. Bien, hermano. Vamos a Primera de Juan 2:15. Primera carta de Juan 2:15. Un hermano que lo lea. Cristina, por favor. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Analicemos la parte A de este versículo. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. El mundo es el entronizamiento de algo que no es de Dios como objeto supremo de los intereses y afectos del hombre. Los placeres y ocupaciones no necesariamente son malos en sí mismos. Se transformarán en algo malo cuando se les presta una atención totalmente absorbente y excluyente de Dios, lo que viene a ser idolatría, ¿no? El amor del cristiano hacia Dios, Padre de su Redentor Jesucristo, hace que le resulte aborrecible volcar sus afectos sobre este mundo, abandonando todo aquello que está contaminado con el sistema de engaño y de maldad que es dominado por Satanás, y todo lo que ofrece en oposición a Dios, su palabra y su pueblo. La separación del mundo es una buena evidencia de la presencia de vida espiritual. Los creyentes verdaderos esperan ver la gloria de Dios porque su vida espiritual viene de Él, y no tienen casa espiritual en este mundo, sino que son como desterrados que andan en busca de una patria mejor. Ahora analicemos la parte B del versículo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Ayudémonos con unos versículos que están más adelante, el 22 y el 23. O sea, Primera de Juan 2:15, versículos 22 y 23. Un hermano que lo tenga, por favor. Hermano Rodolfo. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Gracias, hermano. Vemos que solo existe un Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es posible amar al mundo y al Padre a la vez, y no es posible creer en Cristo sin creer en el Padre, o venir al Padre sin creer en Cristo. Pregunta: ¿qué evidencias tenemos de amar a Dios el Padre? ¿Cuáles creen? Obediencia. No le gustan las cosas del mundo. Vive y se esfuerza por separarse del mundo, ¿no? Una pregunta, una subpregunta. ¿Tenemos convicción de la esencia divina distinguida en la doctrina de la Trinidad? ¿Creemos en la doctrina de la Trinidad? Creemos porque se infiere de las Escrituras y es real, ¿no? Veíamos en el curso de pocas palabras que
Alguien que no crea esta enseñanza, esta doctrina de la Trinidad, no es ni podrá ser cristiano. De ahí la importancia de esta doctrina. Otra pregunta, ¿tenemos convicción de los atributos de Dios, los cuales nos dan contentamiento, gozo, placer, admiración hacia Él? ¿Tenemos esa convicción? ¿Cuáles son los atributos de Dios? Justo, lleno de gracia, bondadoso, misericordioso, eterno, omnipotente, omnisciente, omnipresente. ¿Cuál falta? Sabio, justo, nos bendice, nos santifica, nos perdona, nos salva. ¿Sí tenemos esa convicción? Tenemos otra pregunta. ¿Tenemos interés en todos sus asuntos? ¿Cuáles son sus asuntos? Pues los estamos viendo, ¿no? Estamos viendo ciertas características, ciertos asuntos que son fundamentales para que su iglesia goce de buena salud. Entonces, ¿cuáles son sus asuntos? Esforzarnos por saber escuchar expositivamente. Entonces, ya sabemos escuchar, nos concentramos, comprendemos, recordamos para adorar y para aplicar, ¿no? ¿Qué otro asunto? Buscamos conocerlo, entonces somos teólogos bíblicos. Otro asunto, estamos saturados de su evangelio. Otro asunto, nos preocupamos por venir hoy juiciosos a clase y ver si somos convertidos genuinamente. Y seguiremos viendo más asuntos. Si estamos interesados en estos asuntos, como me han preguntado muchos, hermano, ¿cuándo le toca la clase? Que estoy ansioso, tengo hambre y sed por escuchar esa clase, deme los folletos. Hemos repartido unos folletos, algunos me lo han pedido. Para buena salud de nuestra iglesia, algunos me lo han pedido. Para mala salud, no todos. Hemos visto ese interés. Bien, ahí vamos examinándonos. Cuarto, ¿mostramos gratitud por los beneficios recibidos de Él? ¿Sí somos agradecidos? ¿Cuáles serían los beneficios recibidos de Él? Sí, ya los vimos. Nos salva, nos perdona, nos bendice, nos preserva, nos sostiene, en fin. Dios proveedor, bien. Como un Dios creador, en el principio Dios creó todas las cosas, lo vemos a Él en todo. Bien. Otra pregunta, ¿vemos a Dios en todas partes? ¿Cada objeto adquiere belleza y un destello de gloria por lo que ha sido hecho por Dios y refleja su naturaleza? ¿Sí lo vemos? Bueno, y la importancia de las mamás. Yo me acuerdo que de niño mi mamá veía una naranja y yo se quedaba viendo la mitad de la naranja y yo de pronto le preguntaba, ¿y qué haces? Y ella era muy naturalista, también veía la grandeza de Dios en la naturaleza y se quedaba maravillada, quedaba estupefacta ver la grandeza de Dios en una naranja. ¿Lo vemos nosotros? Pregunta, ¿qué evidencias tenemos de amar a Dios y no al mundo? Mortificación del pecado. Gracias, hermano. Clave. ¿Qué otras evidencias tenemos? Nos sirve otra subpregunta. ¿Sobrepasa nuestro amor a Dios más que a otra persona o cualquier cosa?
¿Sobrepasa nuestro amor a Dios más que a otra persona o cualquier cosa? ¿Nuestros hábitos y costumbres son contrarios a este mundo? Siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando obtiene un reconocimiento en este mundo, una celebración porque se graduó de bachillerato o un logro como un título universitario, ¿cree que es gracias a su talento o cree que es gracias a Dios quien es el que le ha dado ese talento? ¿Se glorifica a sí mismo o le da la gloria a Dios? En el mundo no suele escuchar mucho la frase me lo merezco, ¿no? Váyase de vacación, usted se lo merece. Me merezco porque me he portado bien. Cuando hay vida espiritual en una nueva persona, ese merezco desaparece de insofacto. Porque ¿qué es lo que merece uno? La muerte eterna. Por eso hoy nos congregamos y le damos infinitas gracias a Dios por su bondad de haber aplicado su Espíritu Santo en nuestro corazón. Otra pregunta. ¿Qué es lo que ejerce mayor influencia en nuestros corazones? ¿La fe o la carne? ¿La vida presente o la futura? Tenemos la mirada puesta en un nuevo mundo, ¿no? Por favor, volvemos a las escrituras en 1 de Juan 3, 14, 15. 1 de Juan 13, 14, 15 y más adelante el versículo 18, 19. 1 de Juan 3, 14, 15 y 18, 19. Un hermano que por favor lo tenga. 1 de Juan 3, versículos 14, 15 y 18, 19. 3, 14, 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y el 18, 19, hermana, por favor. 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, si aseguramos nuestros corazones delante de Él. Gracias, hermano. Juan nos enseña que creer en Jesucristo y amar al prójimo es un mandato, es un mandamiento. El amor es la cima y el fruto más exquisito de las enseñanzas del Evangelio. Este amor está limitado a un determinado número de personas, pues muy pocos lo practican. Los cristianos deben amar a sus semejantes, bendecir a quien lo maldice y hacer bien a quien lo odia, porque así lo ordena la ley moral. Pero esta clase de amor se manifiesta de manera diferente al darse a los demás creyentes. El carácter de todo cristiano verdadero lleva el sello familiar que hace que participe de la naturaleza divina. El Señor Jesucristo forma un solo cuerpo con todos los que verdaderamente creen en Él. Cristo es la cabeza y ellos son los demás miembros del cuerpo. Por eso, los creyentes están unidos el uno al otro y todos a Cristo. Aman a su cabeza y a los demás miembros del cuerpo. Quien ama a Cristo, ama a quienes son como Él y a quienes son amados de Él, lo que constituye una evidencia más de que una persona posee vida espiritual. Padre amado, te damos muchas gracias por este buen momento, Señor, que nos das para que escudriñemos nuestros corazones para saber si realmente estamos en la fe. Te pedimos, Señor, que nos sostengas y nos des la convicción de ser hijos tuyos, Padre, y si no lo somos, que nos arrepentamos y
confesemos nuestros pecados y busquemos de ti, Señor, para que llevemos vidas que sean agradables delante de tu presencia. Te lo pedimos no por nada que haya en nosotros, sino por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.